En esta sección nosotros tenemos que tener claro los que son las identidades trigonométricas. Recordemos la fichita. Tangente es equivalente a seno sobre coseno. Cotangente es lo contrario, coseno sobre seno. Cosecante es 1 sobre seno, aunque también podríamos decir que seno es 1 sobre cosecante. Secante es lo mismo que 1 sobre coseno, o también se puede decir equivalentemente que coseno es 1 sobre secante. Las identidades pitagóricas que dicen que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Recuerden, de aquí podemos deducir también de esta entidad que seno al cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno al cuadrado, o que coseno al cuadrado es lo mismo que 1 menos seno al cuadrado. También tenemos las otras dos entidades pitagóricas que dicen que cosecante al cuadrado de x menos cotangente al cuadrado de x es igual a 1, y que secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x es igual a 1. Recuerden que estas dos identidades se obtienen de la misma pitagórica dividiendo todo entre seno al cuadrado o entre coseno al cuadrado. Las funciones, las razones con respecto a los ángulos negativos, noten que sen de menos x es lo mismo que menos sen de x. Por ejemplo, sen de menos 40 es igual a menos sen de 40. Tangente de menos x es lo mismo que menos tangente de x, o sea, igual que en el caso seno, tangente de menos 40 es lo mismo que menos tangente de 40. Secante y coseno tienen la propiedad que ellos evaluados en los ángulos, tanto forma positiva como negativa, resultan lo mismo. O sea, coseno de menos 50 es lo mismo que coseno de 50. El signo no afecta, igual en el caso de secante. Y cosecante y cotangente, bueno, la misma propiedad, que se puede calcular el cosecante del ángulo negativo, pero entonces queda menos cosecante del ángulo en forma positiva. Por ejemplo, cosecante de menos 20 es lo mismo que menos cosecante de 20. Y de igual forma con cotangente. Y por último, los ángulos complementarios, coseno de x es igual a sen de 90 menos x, sen de x es igual a coseno de 90 menos x, y tangente de x es lo mismo que cotangente de 90 menos x. Dichas identidades tenemos que aprendérnoslas. Recuerden que las más importantes son las identidades básicas y la pitagórica, sen al cuadrado más coseno al cuadrado de x igual 1. Resolviendo los ejercicios, el primero dice sen de x por coseno de 90 menos x es equivalente a coseno de 90 menos x por ángulos complementarios sería entonces lo mismo que sen de x, y sen de x por sen de x es sen al cuadrado de x, la opción C. En este caso, cosecante de x lo cambiamos por la entidad equivalente que es 1 sobre sen, y tangente es seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre sen. Realizamos la suma de fracciones, recuerden que esto se hace en x, siempre empezando por este. Se escribe primero la línea fraccionaria. Se hace sen por sen, sen al cuadrado, más coseno por coseno, queda coseno al cuadrado en suma. Y en el denominador coseno por sen. Recuerden, se multiplican x este por este y estos dos multiplicados. Ahora, por la entidad pitagórica, sen al cuadrado más cos al cuadrado es lo mismo que 1. Y ahora sí, tenemos división de fracciones. Recuerden que aquí aplicamos lo que nosotros decimos el procedimiento de la oreja. Los extremos y los medios. Los extremos siempre quedan en el numerador, los medios en el denominador. Entonces 1 por coseno de x, sen de x, y 1 por sen de x. Los senos se cancelan, quedando solo coseno de x. En el 369 dice que si sen de x entre cosecante de x más coseno de x más entre secante de x es igual a 1. Bueno, esa identidad en realidad es verdadera. Si nosotros lo sacamos de esta manera para no tener que hacer un procedimiento muy largo, nosotros sabemos que cosecante es lo mismo que 1 entre sen. ¿Ok? Si nosotros subimos el cosecante, eso es lo mismo que sen al cuadrado. Por eso les había dicho en la ficha. Sen es también lo mismo que decir 1 entre cosecante. Coseno es lo mismo que decir 1 entre secante. Entonces, de esa manera, nosotros aquí tenemos un 1 entre cosecante, o sea, esto es sen. Entonces, sen por sen es sen a la 2. Secante, ustedes tienen aquí un 1 entre secante, eso es lo mismo que coseno. Entonces queda coseno del cuadrado de x. Esta entidad, sen al cuadrado más cos al cuadrado de la pitagórica, queda efectivamente 1. Y finalmente la 2 que dice que sen de x más coseno de x es igual a 1, esta es falsa. Recuerden que la pitagórica la queda igual a 1. En este caso, solo la 1. En esta opción, o en este ejercicio, quiero hacer bien para recordar un producto notable.
Si tenemos a más b por a menos b, que es el tercer producto notable, basta con elevar al cuadrado cada uno de ellos en resta. Básicamente sería así visualmente, sería buscar el que tiene el signo diferente en los dos binomios y se eleva al cuadrado cada uno de ellos. Ahora, otro detalle importante, recuerden que cuando ustedes suman fracciones, normalmente van a hacerlo en x, pero si las dos fracciones tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas, por lo tanto se mantiene la línea fraccionaria, el mismo denominador y se suma o resta los numeradores. No hay que hacer ningún procedimiento en x ni multiplicación. Ahora bien, el ejercicio 370 dice, secante de x entre tan de x más cotangente de x es equivalente a, ustedes saben que tangente, bueno, secante es lo mismo que 1 sobre coseno. Sabemos que tangente es lo mismo que seno entre cos y cotangente coseno entre seno. Haciendo la suma aquí en x, sen por sen da sen a la 2 más cos por cos da cos a la 2, todo dividido entre cos por sen. Pero sabemos que esto es equivalente a 1. Otra vez, extremo extremo, medio medio, nos queda 1 por coseno sen de x entre cos de x. Eso nos da, se cancelan los cosenos y da sen de x, la opción A. En este ejercicio particularmente me interesa lo siguiente. Ustedes tienen una resta de fracciones, entonces se multiplica en x, quedaría lo siguiente. 1 menos coseno, 1 por 1 menos coseno de x, o sea queda 1 menos coseno de x, sigue una resta, se pone resta. 1 más cos de x por 1, 1 más cos de x, da lo mismo porque por 1 siempre se mantiene lo mismo, entre, y se multiplica 1 más cos de x por 1 menos coseno de x, pero por eso le estamos hablando yo del producto notable. Recuerden que cuando yo multiplico dos binomios iguales, excepto por un signo, simplemente basta con elevar al cuadrado cada uno de ellos, que es lo que sucede en este ejercicio. Como yo tengo que son iguales, entonces simplemente basta con elevar al cuadrado cada uno de ellos. 1 al cuadrado es 1, menos y coseno al cuadrado. Ahora, resolvemos lo que nos quedó en el numerador, 1 menos cos de x. Recuerden que este menos le cambia los signos, entonces queda menos 1 menos coseno de x. Los unos, 1 menos 1 se cancelan, da 0. Y menos coseno, menos coseno de alfa, menos coseno de alfa, menos 1, obtenemos menos 2. Coseno de alfa, entre sen al cuadrado de alfa. Pero noten que la respuesta correcta no está. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se pensó que se subía el sen al cuadrado para que quedara cosecante al cuadrado, pero eso no está. Lo que se hizo, o aparentemente fue el procedimiento que aplicaron, fue el siguiente. Separaron el sen al cuadrado por sen por sen. Coseno entre seno es cotangente y 1 entre sen es cosecante. Entonces la respuesta correcta es la opción C. En este ejercicio tenemos 1 más sen de beta multiplicado por secante de beta menos tangente de beta. Utilizando las entidades básicas sabemos que secante es lo mismo que 1 entre coseno y tangente seno entre coseno. Estos son fracciones homogéneas, por lo tanto no es necesario hacer ningún producto en x. Entonces queda 1 menos sen, así como está, entre coseno de beta. Ahora bien, eso nos lleva a lo siguiente. Queda 1 más sen de beta por 1 menos sen de beta. Ok, en esta multiplicación, vean que son iguales excepto por el signo, estamos hablando del tercer producto notable. Basta con elevar a la 2 cada uno de ellos. 1 a la 2 es 1, menos, y sen a la 2 de sen a la 2 entre coseno de beta. Pero sabemos por las identidades pitagóricas que 1 menos sen al cuadrado de beta es lo mismo que coseno al cuadrado de beta. Entonces queda coseno al cuadrado de beta, entre coseno de beta se cancela un cos, quedando cos de beta. En este ejercicio dice, considere cuáles de estas proposiciones es verdadera. Bueno, nosotros sabemos que secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. Es una de las entidades pitagóricas. Si ustedes se la saben, excelente. Ya pueden dar por la respuesta por buena. También podemos sacarlo de esta otra manera equivalente. Sabemos que secante al cuadrado es lo mismo que 1 más tangente al cuadrado. Y a eso le restamos tangente. Entonces se cancela y da 1 igual a 1. Por lo tanto, como les digo, es verdadera. En este otro caso, sabemos que 1 menos sen al cuadrado por entidad pitagórica es lo mismo que coseno al cuadrado de x. Y sabemos que según las entidades pitagóricas, 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado. Véanlo en la ficha. Teníamos el ejercicio con 1 más tangente. En ese caso estamos hablando de esta entidad. Noten que si nosotros este tangente al cuadrado lo pasamos a este lado, queda que secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado.
que es una de nuestras entidades pitagóricas. Ahora, coseno al cuadrado por secante, pero secante es lo mismo que 1 entre coseno. Como ambas están a la 2, entonces a la hora de cancelar se va a cancelar todo, quedando 1 igual a 1. Por lo tanto, ambas proposiciones son verdaderas, ambas son iguales. En el ejercicio 374 tenemos secante entre tangente menos cotangente entre secante. Bueno, tenemos varias alternativas para resolver el ejercicio, pero la que se optó fue seguir la que aplicó la estudiante dueña de este folleto. Secante es 1 sobre coseno, tangente es seno entre coseno. Ok, menos cotangente es coseno entre seno y secante es 1 entre coseno. Hacemos el procedimiento en cruz, 1 por coseno y cos por seno. Menos cos por cos, coseno al cuadrado, entre sen por 1. Queda sen. Pero estos los cosenos se cancelan, quedándonos 1 entre sen menos coseno a la 2 entre sen. Pero estas fracciones son homogéneas, ambas están divididas entre sen, entonces basta con escribir. Bueno, la línea fraccionaria se mantiene el denominador sen y se restan los numeradores, en este caso 1 menos coseno al cuadrado. Pero según las entidades pitagóricas sabemos que 1 menos coseno al cuadrado es lo mismo que sen al cuadrado. Se cancela un sen, dándonos por respuesta sen de x. En el 375 dice la expresión cotangente de x más sen de x entre cos de x es equivalente a. Bueno, en este caso, para que sea más sencillo de visualizar, y dado que las opciones aparentemente están separadas, lo que vamos a hacer es separar esta fracción en dos partes, quedando cotangente entre coseno más seno entre coseno. Ahora, cotangente es lo mismo que cos entre sen, entre coseno, y sen entre cos de una vez es tangente. Ahora, coseno por 1 da coseno, sen por cos da sen por cos, los cosenos se cancelan, quedando 1 entre sen más tangente, pero 1 entre sen es lo mismo que cosecante. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. En el 376 dice, considere las proposiciones sen al cuadrado entre cos de cita, sen al cuadrado cita entre coseno al cuadrado cita más coseno de cita por coseno de cita y es igual a 1. En realidad lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente la suma en cruz. Recuerden que abajo de este coseno hay 1. Entonces sen a la 2 por 1 da sen a la 2 entre, y ponemos suma porque venía aquí una suma. Cos por cos da coseno a la 2 y coseno de cita por 1, o sea coseno de cita. Pero sen al cuadrado más cos al cuadrado es lo mismo que 1. ¿Verdad? Y estos cosenos y cosenos se cancelan, entonces queda 1 igual a 1, por lo tanto la proposición es verdadera. Y la segunda es falsa porque lo correcto es que tangente de cita es lo mismo que cotangente de 90 menos cita. En este caso entonces la proposición es falsa. La respuesta es solo 1. Ejercicio 377. Tenemos que cotangente de 90 menos alfa entre tangente al cuadrado de cita, cotangente al cuadrado de 90 menos cita, perdón, entre tangente al cuadrado de cita más 1. Cotangente es lo mismo que cotangente 90 menos cita es lo mismo que tangente de cita. Y sabemos por entidades que tangente al cuadrado de cita más 1 es lo mismo que secante al cuadrado de cita. Podemos observarlo de la ficha, por si tienen alguna duda con tangente al cuadrado más 1. De acá, sabemos que si tangente al cuadrado lo pasamos a sumar, secante al cuadrado es lo mismo que 1 más tangente al cuadrado de x. O sea, 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Por lo tanto, tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado, tangente es seno entre coseno, secante es 1 entre coseno al cuadrado porque estaba al cuadrado. Aplicamos el proceso extremo extremo medio medio, sen por coseno al cuadrado entre coseno por 1. Se cancela un coseno, quedando sen por coseno. La opción D. 1 menos coseno al cuadrado es lo mismo que la entidad pitagórica sen al cuadrado. Entonces queda sen al cuadrado por 1 entre sen al cuadrado. Sen al cuadrado se cancela, dándonos por respuesta 1. La respuesta correcta es la opción B.